Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan al seminario Visiones sobre la mediación tecnológica en educación, a la conferencia Internet, Emociones y Aprendizaje, la cual se realiza en las instalaciones de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, COAED, de la UNAM, en coordinación con la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación, DGTIC, y el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, CKD. Asimismo, saludamos cordialmente a quienes nos siguen vía streaming, a quienes invitamos a interactuar a distancia con dos tipos de participación. Por asistencia a la conferencia, conforme se desarrolla la conferencia, por video streaming, enviar al Twitter o Facebook preguntas o comentarios relacionados al tema, o si no pueden asistir en tiempo real, ver el video en el canal de YouTube. La segunda forma es participar en el seminario, que dura 80 horas. Para obtener la constancia del seminario, además de asistir a las conferencias, participar en los trabajos que se soliciten a distancia, los cuales indicarán una vez que se coloque el video de las conferencias y de las conclusiones en las mesas de trabajo, así como de los acuerdos del grupo, pues es una construcción social. ¿Aparecen en pantalla? No. Bueno, en algún momento aparecerán en pantalla todas las direcciones de Twitter, por lo menos, bueno, en Twitter es @svisiones, también con el hashtag svisiones y con un correo que es comunidad.visiones@gmail.com. Este seminario inició el 14 de enero del 2013 con el objetivo de articular teorías, enfoques, lenguajes y procedimientos de las diferentes dimensiones de mediación técnico-pedagógica, en las etapas de planeación, puesta en marcha y evaluación, a través del trabajo de un grupo de expertos representantes de cada una de las dimensiones que revise conocimientos, prácticas y experiencias para comprender el lenguaje, requerimientos, posibilidades, recursos, limitaciones de cada una de las dimensiones que intervienen. El proyecto del seminario se planeó para realizarse en 2 años y en 3 etapas. Etapa 1. Recoger la información a través de las relatorías que den cuenta de las experiencias, conocimientos, aplicaciones y especificaciones de la metodología de trabajo en cada una de las dimensiones participantes. Etapa 2. Integrar las relatorías en cuadernillos producidos por área. Etapa 3. Articular las experiencias de cada una de las áreas en una primera versión con miras a un producto publicable. Damos la bienvenida a la doctora Benilde García Cabrero, de la Facultad de Psicología, y a la doctora Guillermina Baena Paz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM. Y a la maestra Hilda Bustamante, de la COAED. Para comenzar, voy a leer la semblanza de la doctora Benilde García Cabrero. Estudió la licenciatura y maestría en Psicología Educativa en la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó estudios de doctorado en Psicología Educativa en la Facultad de Educación de la Universidad de McGill, Canadá, y la UNAM. Es profesora titular de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Participa en los programas de maestría y doctorado de esta universidad, así como con los de doctorado de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 2 y representante desde enero de 2012 y hasta el presente del claustro de profesores de la Facultad de Psicología ante el Consejo Universitario de la UNAM. Formó parte, durante los pasados 4 años, del Consejo Asesor del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, donde desarrolló un nuevo modelo para la enseñanza abierta y a distancia. Es miembro de diversas asociaciones profesionales y científicas nacionales e internacionales. Actualmente coordina la sede Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación, TIC, del programa de maestría en Psicología Escolar de la Facultad de Psicología y es directora del Laboratorio de Diseño de Ambientes Educativos Basados en Nuevas Tecnologías de la Facultad de Psicología, donde ha desarrollado el programa multimedia ESAX, Estadística Auténtica para las Ciencias Sociales. También desarrolló el programa SOFIA, un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje diseñado bajo los principios del aprendizaje basado en problemas, casos y proyectos, que tiene como objetivo apoyar la adquisición de competencias profesionales en evaluación educativa en los niveles de maestría y doctorado. Continúo con la doctora Guillermina Baez Paz,
mexicana, licenciada en Ciencias de la Información, maestra en Administración Pública y doctora en Estudios Latinoamericanos. Miembro de la World Future Society, de la Association of Professional Futurists, de World Future Studies Federation Executive Board y vicepresidenta para la región iberoamericana de la misma WFSF. Desde 1968 es profesora de la UNAM y diversas instituciones educativas. Ha publicado más de 40 libros, coordina el Seminario de los Estudios Prospectivos UNAM desde 2003. Ha sido invitada a congresos, eventos y cursos sobre prospectiva en España, Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Boston, Florida, Ecuador, Brasil, Rumania, Panamá, Guatemala, La Habana. Varios cursos invitada por el ILP-CEPAL de la ONU, congresos de Estocolmo, en el crucero Viking Line, en Finlandia y en San Francisco. Es profesora del posgrado en la Universidad de Externado en Colombia, Instituto Nacional de Administración Pública, de la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, asesora a funcionarios y organizaciones de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y de México. Es todo. Comenzamos. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia de todos ustedes, gracias a la doctora García Cabrero, a la doctora Guillermina Baena Paz, por aceptar el venir a dialogar con nosotros. La dinámica del seminario cambia un poco. Ahora no va a estar en términos de conferencias únicamente, sino que queremos aprovechar los trabajos que hemos estado realizando en cada una de las dimensiones y tratar de ahondar con ayuda de nuestras expertas en los trabajos que estamos haciendo. Toca ahora a la dimensión vivencial, que es una dimensión que hemos estado trabajando durante el seminario para recuperar aquellas cuestiones que no tenemos tan evidentes, pero que finalmente están sucediendo. Y como ejemplo yo les diría, en la mañana, bueno, desde ayer se me bloqueó el teléfono, apurada, porque uno ya no vive sin teléfono, sin celular, porque además me contacto con mucha gente. En este sentido, voy a Telcel, me dicen hay que formatearlo, se pierde la información, estaba yo aterrada, y cuando les pregunto qué sucedió, no sabemos. Y ese no sabemos me da la pauta para iniciar precisamente y vincularlo con lo que está sucediendo en estos días. Tenemos una tecnología que ha avanzado, pero que realmente todavía no sabemos todo lo que va a cambiar, está cambiando y hacia dónde va. Esto hace que tengamos que tener cuidado con este vínculo, sobre todo nosotros especificándolos en términos de la educación, vincular qué es lo que sucede, pero dentro de todo esto, obviamente están las otras dimensiones que mis compañeros coordinan, la de científico-tecnológica, la de diseño, la psicopedagógica, la administrativa, la epistemológica, pero yo diría es que en todas las demás dimensiones se nos habla de contenidos, pero aquí nos estamos preocupando específicamente por cuáles son las vivencias, y por vivencia quiero decir aquellas emociones que trascienden y que permanecen en el individuo. Y en este caso yo me estoy preguntando, ¿cómo vamos a estar cambiando en función de la interacción con los diferentes medios que somos usuarios? ¿De qué manera están cambiando mis conductas, mis emociones, mis ilusiones, mis expectativas, mis relaciones en general? Y sé también de antemano que un buen aprendizaje lleva consigo las emociones. Aprendo aquello que me emociona, que me interesa, que siento que me va a llevar a alguna parte que, diría Oswald, es significativo para mí. Pero las emociones, ¿hacia dónde las podemos nosotros explorar?
Y tenemos antecedentes dentro de la dimensión vivencial. Es un grupo que está integrado, como todas las dimensiones, por un grupo de compañeros, de colegas, que trabajan a distancia y que trabajamos presencialmente. Y en este sentido, hemos detectado varias formas, ya sea por correos, ya sea por intervención en los propios trabajos que envían los alumnos, ya sea por expresiones directas, ya sea porque los escuchamos, porque los observamos, pero como para decirles algo que en la mañana me impactó mucho, porque estaba yo trabajando con uno de los contenidos que me enviaron. Se me hizo bien patético y se los voy a leer porque eso tiene que ver con lo que ellos están sintiendo y con lo que ellos están percibiendo. Empieza su trabajo esta chica. Quiero expresar mi más sentido pésame por las generaciones de estudiantes populares que acuden a una escuela con la finalidad de que los provean de herramientas y aprendizajes encaminados a mejorar su condición humana. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, se está degenerando. Esa es la percepción que están teniendo. Sabemos que la palabra vivencia es una construcción sociohistórica, tiene muchos antecedentes, nos podemos ir a autores muy lejanos. Pero dentro de lo que nosotros empezamos a detectar más recientemente y con el afán de vincularlo con lo que es el aprendizaje, el ambiente educativo, ahorita tendemos, no quiere decir que sea definitivo, pero tendemos a utilizar a Vygotsky. Y en este sentido, estamos tomando que una vivencia, utilizando lo que él llama la intersubjetividad y la intrasubjetividad. Para nosotros una vivencia también pasaría por esos dos procesos. Y entonces la tarea que nosotras nos abocaríamos hasta ahorita es a ver cuál es el perfil que pretendemos seguir en esta dimensión. Sabemos que la vivencia incluye la subjetividad, entendida en términos de simbolismo, la cual se construye en un proceso dialéctico, porque, por ejemplo, una psicóloga nos decía, no, es que es un proceso personal, sí, pero también tenemos una interacción social, que de hecho es la finalidad precisamente de invitarlas a ustedes, ver la parte subjetiva, particular, individual y la parte social. Y eso cómo se construye en un proceso dialóctico que transforma nuestros hábitos, creencias, actitudes, pero que a su vez se devuelve a la sociedad. O sea, finalmente los usos y costumbres que se van generando con las nuevas tecnologías hacen que también esto se reconstruya a nivel de quienes programan, en quienes diseñan, en quienes abren todas estas opciones que se nos dan a través de los diferentes programas y software. Y concretamente diríamos, cómo esa interiorización que se puede manifestar en lo simbólico llega a utilizarse en el conocimiento para resolver un problema. ¿Cómo utilizo lo que aprendo para interpretar el mundo? ¿Y en qué momento un estudiante se siente capaz de ejercer una carrera? O sea, dentro de las dificultades que nosotros tuvimos para poder cerrar nuestro objeto de estudio, fue precisamente hacia dónde nos íbamos a dirigir, cómo íbamos a tener los indicadores. En su caso, si tendiéramos hacia una metodología más cuantitativa, cuáles serían las variables, pero siempre tendríamos que pensar en términos de cuáles indicadores, cuál sería la pista, ¿no? Y nosotras pensamos, ¿saben qué? Como pensamos que en los grupos suceden procesos de identidad, de competencia, de colaboración, todo esto ya mediado, decidimos, a lo mejor lo podemos ver al final, pero hacer un seguimiento durante sus estudios, ver cómo van cambiando.
Este es el planteamiento que nosotros le hacemos abiertos. Sabemos que ambas han trabajado mucho en estas cuestiones emocionales. Tengo aquí la referencia para la doctora Benilde García, que tiene trabajo sobre el uso de las estrategias discursivas en la interacción mediada por la computadora, que nos habla de la construcción de conocimiento en foros virtuales de discusión en pares, que nos habla acerca de los análisis de patrones de interacción en una comunidad virtual de aprendizaje. Por su parte, la doctora Baena nos habla cómo desarrollar la inteligencia emocional infantil, guía para padres y maestros, inteligencia prospectiva para enfrentar el futuro y seguridad humana y capital emocional. Doctora, se suya la palabra. ¿Quién? ¿Usted empieza? ¿Usted va a presentar ahí algo también? Ah, bueno, pues yo por eso decía, como ya estaba de ese lado, para no tener que intercambiar la computadora. Empezamos. Bueno, una vez que nos pusimos de acuerdo, vamos a comenzar. Muy buenas tardes, mucho gusto en dirigirme de nuevo ante ustedes. Ojalá que esto vaya a servir para que cada vez más se perfeccionen sus investigaciones y sobre todo nuestras preocupaciones mutuas en la formación de nuestros alumnos. Voy a ser breve, sí quiero enfatizar algunos puntos que me preocupan. En nuestros estudios prospectivos sobre prospectiva educativa, hemos llegado definitivamente a la conclusión de que hay que desarrollar las 4 inteligencias claves. El ser humano tendría que formarse en ellas, las inteligencias que corresponden a la parte cognitiva, las de la emocional, las de la espiritual y las de las corporales. Definitivamente todas tienen que ver, todas interactúan y todas se influyen en un momento dado cuando nosotros vamos a formar a una persona. Y tomando en cuenta la primera frase que ponemos ahí, que la inteligencia es una capacidad que se desarrolla, es lo que no hay que perder de vista nunca, capacidades que se desarrollan. Un poco como antecedentes, bueno, ustedes recordarán que Howard Gardner a finales del siglo pasado hablaba ya de inteligencias múltiples y él había sacado un listado de 8 inteligencias, hablaba de la inteligencia lingüística y la lógico-matemática, que han sido las que se han preferido en las escuelas y que a partir de esas que prácticamente se ha enfatizado en ellas, todas las demás inteligencias se habían descuidado. Entonces él decía, bueno, ¿qué pasa con las otras? Con la inteligencia musical, con la inteligencia espacial, por ejemplo, que es una de las inteligencias que cuesta más trabajo desarrollar porque requiere más uso del lado derecho del cerebro y es frecuente que ante la formación positivista del énfasis en el lado izquierdo del cerebro, pues se haya descuidado lo que es la inteligencia espacial. Y también decía, ya tocaba el tema de la inteligencia corporal y cinética, hablaba de la inteligencia interpersonal e intrapersonal y de la inteligencia estética. En un artículo posterior agregó la inteligencia ambientalista, o sea, la capacidad del ser humano para entrar en armonía con la naturaleza, y decía allí mismo, y todas las demás que salgan. Entonces, ¿cuáles serían las posteriores? En un intento de lista, pues vimos evidentemente que ya estaba presente la parte de la inteligencia emocional, donde él mismo había empezado a esbozar ciertos elementos que darían fundamento también al libro de Goleman del mismo nombre, Inteligencia Emocional, que fue el bestseller en ese momento y solo recuperaba algunas ideas de Gardner y sobre todo de Aristóteles, de la ética nicomática. Bien, no hay, de repente, bueno, la anécdota es importante porque
Estamos en un momento donde el presidente Clinton está gobernando los Estados Unidos, un presidente que tiene 180 de coeficiente intelectual, ¿sí? Y que parecía que su inteligencia emocional estaba por los suelos. Así lo reconoció Hillary, su esposa, y le regaló el libro de Goleman a raíz de aquel affair con Mónica Lewinsky, recordarán todos, ¿verdad? Y obviamente otras inteligencias que uno, bueno, necesita ir desarrollando esas capacidades son la inteligencia sensual, sensorial, nuestra capacidad para usar todos los sentidos, no solo la vista y el oído, como le hemos dado preferencia, sino los demás sentidos también, para poder entender el mundo y habitar en el mundo. La inteligencia sexual, que hace muchísima falta, a lo mejor con unas buenas recomendaciones en esta parte no tendríamos tantas niñas embarazadas a este momento, ¿no? Y claro, en el afán desesperado de nuestros gobernantes, de repente por ahí Mancera dijo, se les prohíbe a las niñas embarazarse. De los 18 en adelante está bien, pero está prohibido. A lo mejor hubiera sido más efectiva unas sesiones de inteligencia sexual. Bueno, encontramos la inteligencia educativa, la inteligencia en salud, muy importante porque, pues, obviamente los mismos médicos llegaron a esa conclusión. Nosotros nos hemos dedicado a curar, decían, pero ya es el momento que necesitamos dedicarnos a la prevención. Entonces, la prevención la tendrán que hacer entre todos los demás, porque es algo que hay que irlo trabajando paulatinamente y formarlo dentro de nuestra propia cultura. Y también, bueno, el desarrollo de una inteligencia económica, ¿sí? Yo en algún momento dije que sabe más de inteligencia económica una señora que entrevistamos ahí cuando empezaban las chocitas en el Ajusco, ¿no? Y esas chocitas, bueno, albergaban cuartos redondos, a veces hasta con 18 personas, todos los hijos y los hijos de los hijos y los abuelos y los abuelos de los abuelos. Entonces, bueno, la señora decía, mi marido podrá bajar todos los días a México, porque estaban en el cerro, y decirme que no encontró trabajo, pero yo no le puedo decir a mis hijos que no hay de comer todos los días, yo les tengo que dar de comer. Entonces uno se pregunta, ¿quién es más inteligente económico? Carlos Slim, que agarra y puede sacar el dinero, moverlo por digitalmente y todo, o esta señora que daba de comer a 18 personas todos los días, sin dinero. Entonces, ¿cómo se las arreglaba? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y uno ahora se pregunta, ¿cómo se las arreglan los millones de mexicanos que ganan $1 y $2 diarios para poder sobrevivir? Esa sí es un desarrollo de una inteligencia económica y financiera también. Y bueno, pues tenemos la inteligencia instintiva, que tiene mucho que ver con la intuitiva, la inteligencia que en un momento dado se le ha llamado inteligencia de la rata, es la inteligencia de la sobrevivencia. ¿Sí? Ustedes bien saben que cuando hay un incendio o una inundación, las primeras que salen corriendo son las ratas, ¿no? Y entonces se le llama la inteligencia de la rata esa capacidad de inteligencia para sobrevivir frente a una situación complicada. También esta situación se ve en la política. En la facultad hay una anécdota sensacional. Una vez que tiraron a 2 directores seguidos el consejo técnico, el decano del consejo se quedó en el pasillo diciendo, en épocas de crisis política, sí, las ratas se ratifican y las beatas se beatifican. Muy ilustrativa para el asunto de la política. Muy bien, y tenemos la inteligencia resiliente en proceso de construcción, ¿sí? La resiliencia, como ustedes saben, ha venido desde la ingeniería, los ecosistemas, la psicología, y ahora se ha insertado en procesos de protección civil para hacer comunidades resilientes, y algunos organismos internacionales la están insertando dentro de procesos macroeconómicos para hacer países resilientes frente a estos embates. Entonces,
veces resiliencia es una palabra que vamos a estar escuchando mucho, pero es una palabra que todavía no acaba de cuajar en términos de volver a una persona resiliente, ¿sí? Cómo hacer que una persona enfrente una situación difícil y salga exitosa. Ese es un asunto que tiene que resolver precisamente la resiliencia, ¿sí? ¿Qué características debe tener? ¿Por dónde nos tenemos que ir? ¿Qué tenemos que considerar? Más si se trata de una comunidad, con más razón si se trata de personas que han sufrido pérdidas o desastres por diversas causas. Tenemos también la inteligencia social, ¿sí? Que es esta interacción entre las personas cuando nosotros podemos trabajar en equipo, comunicarnos en equipo y hacer que fluya la gestión de las labores que nos encargan a través del colectivo. No confundir con inteligencia colectiva. Esta ya tiene su propia personalidad a través de ser un sistema que permite buscar en internet una temática y trabajar con todos los elementos que tengamos en internet y llegar a conclusiones para que se tomen decisiones pertinentes con respecto al asunto y una y otra vez se vuelve a repetir el ciclo. Tenemos obviamente la inteligencia estratégica, que tiene que ver con este pensamiento estratégico que se viene desarrollando todo este principio de siglo. La inteligencia holística, que ya se habla de visiones panorámicas, porque no podemos nada más considerarnos de manera unidisciplinaria para poder resolver un problema, sino tenemos que hacerlo desde un punto de vista integrador. Y obviamente hemos agregado nosotros la inteligencia prospectiva con la visión hacia el futuro y también la inteligencia espiritual de la que hemos hablado. Todos los seres humanos tenemos una necesidad espiritual. Muchos de nosotros la llenamos a través de una religión, pero una gran parte todavía está concentrada en la parte individual, el respeto, los valores y muchos otros elementos. Bien, el tema de ahora entonces sería la inteligencia emocional, que ha venido a ser una verdadera revolución en los campos científicos y sobre todo para el ser humano, ¿sí? De repente nos dimos cuenta que teníamos emociones. Immanuel Wallerstein, en El Príncipe del Siglo, en un artículo que escribe para la Teoría Social Hoy con Giddens, pone una cita diciendo, bueno, los sociólogos trabajamos con los seres humanos tienen emociones, ¿por qué no estamos estudiando las emociones? ¿Sí? Y entonces viene toda una situación donde hasta los filósofos empiezan a hablar del pensador sintiente, de la necesidad de integrar estas visiones de tipo emocional con las situaciones que nos están sucediendo, que cada vez son peores y cada vez son muchas. Las emociones entonces también se empiezan a estudiar más en serio del lado de las neurociencias, del lado de la psicología. Y bueno, como ustedes saben, son reacciones bioquímicas que surgen en el cerebro y que realmente debemos conocer para poderlas controlar. Ahora, nosotros nos preguntamos entonces, bueno, frente a este panorama nuevo, ¿cómo es que están aprendiendo los estudiantes? Dicen, mientras estoy en la web, ojo, agreguen la BA y leanlo completo. Entonces, evidentemente, mientras no tienen nada que hacer, están los estudiantes en la web. Y o bien están haciendo memes o bien están chateando, ¿sí? A veces uno los ve en el salón de clase y están muy metidos en el celular, en las tablets, y uno dice, están buscando el concepto que acabo de decir. Eso es lo que uno desea. Pero creo que están aprendiendo en las otras formas. Entonces, bueno, uno les pregunta, ¿qué buscas en internet? Seguramente conocimientos abundantes de geografía, de historia, de matemáticas, algunos juegos mentales para que entrenes tu mente. No, seguro es física o química. No, noticias cuando menos, o política, o hasta recetas, frases positivas para que te alienten. ¿Sí? Están haciendo memes, vean esos memes, están simpáticos.
Ahí está La Roca diciendo, oye chavalote, ¿qué cuento te gustó para que te lean para dormir? El Kama Sutra, dice el bebé. Se le queda viendo horrible y dice, Caperucita Roja, Caperucita Roja. Y bueno, pues hasta la rana René dice, a veces pienso que soy un alcohólico y que acabaré mal, pero luego me tomo un par de vodkas y se me pasa. Y el otro, bueno, si esta casita se iba a comprar la gaviota por trabajar 20 años en Televisa, imagínense la que se va a comprar Chabelo. Teléfonos inteligentes. Les tengo que leer esta noticia. El 3 de abril pasado se cumplieron 43 años de la realización de la primera llamada a través de un teléfono celular. Fue el 3 de abril de 1973 que Martin Cooper, a quien se le atribuye la invención del primer celular, realizó la llamada a su rival de negocios en Manhattan, Nueva York. El dispositivo permitía un uso de 30 minutos de llamada por cada 10 horas de carga y no fue lanzado al mercado sino hasta 10 años después. Actualmente nuestros smartphones permiten un uso ininterrumpido por 24 horas o en algunos dispositivos más que eso, con una carga completa o batería de alrededor de 2 horas y tan solo toma unos días o semanas desde su lanzamiento para llegar a venderse en el mercado masivo. El avance tecnológico celular ha permitido pasar de la generación de llamadas a través del celular a la transmisión de información, datos y conectividad en y otros dispositivos. Ello al transitar de la primera generación celular hasta la cuarta y una incipiente quinta que conceptualmente define una provisión constante y muy veloz de la conectividad en los smartphones. Y nos preguntamos, ¿el aprendizaje a qué velocidad ha avanzado? No, ahí no es todo. Hoy apareció esta noticia. El smartphone o teléfono inteligente se define como un dispositivo que además de contar con atributos básicos como transmisión de voz y mensaje de texto, o sea, además de celular, cuenta con un sistema operativo actualizable, conexión Wi-Fi, teclado completo y aplicaciones descargables que lo diferencian de un teléfono básico o Future Phone. Al cierre del primer trimestre de 2016, contabilizan 108.96 millones de líneas móviles, de las cuales el 73.4% corresponden a teléfonos inteligentes. Esto representa 79.98 millones de dispositivos en funcionamiento. Y queremos competir en el aula con ese número. Es decir, 34.7% más respecto al periodo del año pasado. Con ello, se estima que la adopción de teléfonos inteligentes cerrará el año con 82.7% de las líneas móviles. ¿Cómo ven? Bueno, no hablemos de números, porque si solo somos números, lo que vamos a tocar es inteligencia emocional, ¿verdad? Si solo somos números, no habrá personas, solo habrá expedientes, padrones, estadísticas, se venderán en Tepito, se encontrarán en Amazon, etcétera. Lo curioso sobre los números duros es que pueden dar un falso sentido de seguridad, decía un CEO de Silicon Valley. Y vean el chico creativo que le pidieron que hallara la X y le puso aquí está y sacó 0 de calificación. Bueno, algo que no podemos perder es la creatividad y la comunicación de los chicos, ¿no? Cuando están haciendo esos esfuerzos por trasladar sus conocimientos a nuestras evaluaciones. Entonces, bueno, muchas veces sus exámenes se parecen como ese letrero de Avenida Centenario, o algunos letreros de antes de abrir el sobre, verifique que esté correcto su contenido. O es el letrero de las habitaciones en un hotel, 505 a la 506 para allá y 505 para acá a la 520. Y claro, bueno, el chatarrito que dice esta unidad es vigilada por mi vieja y mi suegra vía satélite. Que bueno, que hay que tener cuidado con él. Entonces, se trata de fortalecer la inteligencia emocional. ¿A qué hemos llegado? Aquí hay 3 focos de atención básicos. El cuerpo, que es un flojo, el corazón, que es un goloso,
y la mente, que es la loca de la casa. Entonces, movimiento es vida, ¿sí? Aquí hay que trabajar desde la respiración, sus múltiples formas, la circulación de todo el cuerpo, con diferentes ejercicios, la nivelación de hemisferios, los movimientos del cuerpo, sobre todo las cervicales y ciertos órganos del cuerpo para que vayan funcionando. Tenemos muchos problemas de obesidad, tenemos muchos problemas por estar sentados una buena parte del tiempo, ¿sí? Frente a la computadora, nos dañan las cervicales, ¿sí? Y nos dañan, bueno, otras partes del cuerpo donde están sentados en la computadora, ¿verdad? Entonces, bueno, se trata de que se haga un ejercicio para que el cuerpo se mueva y empiece a caminar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Fíjense, estamos juntando la visión de la inteligencia corporal y la vamos a conectar con la emocional. Luego hablamos de alimentos para el corazón, ¿sí? Alicamentos les llamamos. Los alicamentos son la forma en que nosotros vamos a administrar nuestros alimentos, pero que se van a constituir en un verdadero medicamento, ¿sí? O sea, en tiempos de calor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar agua, sí, pero no es suficiente. Entonces hay que buscar alimentos que nos den para el cuerpo una situación refrescante, por ejemplo, la sandía, el melón, etcétera, porque el agua, sí, mientras más la consumimos en estos momentos, más la tiramos. Y parece que no está funcionando dentro del cuerpo y que estamos permanentemente deshidratados. Entonces hay que hidratarnos también con otros alimentos sustitutos y así sucesivamente. Partir de que todos los alimentos son necesarios, absolutamente todos. Pero hay que saber, ¿verdad? Así como en un laboratorio, para cada organismo, para cada familia, ir calculando, ¿sí?, qué tanto tiene que comer cada quien de qué cosa, de cada una de las que tenemos a nuestras manos. Y bueno, la mente, ¿no? Decían los hindúes que la mente es la loca de la casa, decimos, y bueno, está bien encargarle a lo mejor nuestro negocio, pero no nuestra vida. Se vuelve demasiado loca para eso. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Y la gente nos está jugando, la mente nos juega malas pasadas cuando estamos frente a un peligro, entonces sentimos un miedo tremendo, cuando estamos solos, cuando nos envenenamos con pensamientos negativos, cuando nos alimentamos con basura, el lenguaje soez, alegorías a lo malo sin distinguir lo bueno, asesinatos, muertes, ¿no? 3 descabezados, aquel ya lo hicieron bisteces, bueno, vayan a Acapulco, pero se pelean entre los cárteles nada más, no se preocupen, si les toca balacera, pues nada más se agachan, pero sí vayan, hombre, pues total 41 muertos solamente en Semana Santa, no es mucho, ¿verdad? Y 300 y tantos que llevamos en el mes, pues menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, de qué nos estamos alimentando a nuestra mente, ¿no? Y cada vez, bueno, hay maravillas que van descubriendo sobre la mente y sobre el cerebro desde la década de los 90 y toda esta primera década que los neurocientíficos le querían llamar la década de la mente, y yo creo que se van a seguir de frente porque ya nos pasamos de la década. Entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado esto? Bueno, que tenemos que empezar a ver las cosas desde otros puntos de vista, tenemos que hacer preguntas que no nos habíamos preguntado, ¿sí? Y que necesitamos ir considerando las situaciones de maneras diferentes porque estamos a lo mejor haciendo que la mente sufra demasiado en función de situaciones que pensamos que se van a corregir, ¿no? Llega el papá, regaña al hijo, oye, tú nunca estás en orden, ve el tiradero, jamás tienes limpio tu lugar, etcétera, ¿no? Hasta que alguien le dice, espérame, es que no es que quiera tener ese desorden, es que no puede ordenarse, tiene un problema que trae mental, ¿no? Y empezamos a descubrir una cantidad de cosas, una cantidad de TDAs que además son hereditarios, una cantidad de epilepsia, que ahora que ya está la organización sacando la epilepsia de las sombras, nos estamos dando cuenta de la cantidad de gente que tiene epilepsia, y epilepsias de varios tipos. Entonces, tenemos que ir entendiendo que las cosas han cambiado de tal forma y están presentándose situaciones que a lo mejor creíamos que se corregían con los parámetros que nuestros papás y nuestros abuelos manejaron,
pero que ahora las cosas son totalmente distintas. Entonces, ¿cómo manejamos la razón y la emoción? ¿Cómo trabajan los sentimientos? Las emociones son claves, tenemos que aprender a manejarlas, no a controlarlas. Toda emoción se debe expresar, ¿sí? No importa que quieran llorar, lloren, pero no más de 5 minutos es lo recomendable. Ya les diremos. Las emociones son complejas, ¿no? Y la cuestión es que la emoción va a aumentar mucho el significado de la vida y la profundidad del afecto en nuestras relaciones. En ese sentido, hay que aprender a manejarlas. Aristóteles decía, enojarse es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el grado correcto, en el tiempo correcto, por el propósito correcto y de manera correcta, eso no es fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta gente anda enojada con muchos otros, verdad? Y no los ha perdonado porque sigue enojada. O cuánta gente se enoja con otros que no tuvieron la culpa de que los hizo enojar. Entonces, esas son situaciones que nos advertía Aristóteles desde entonces. Y él agregaba que las emociones, adecuadamente aplicadas, pueden ser sabiduría, ser capaces de girar nuestro pensamiento, nuestros valores y nuestra supervivencia. ¿Sí? Bueno, las emociones están en esa parte emocional del cerebro y apoyan la memoria y detectan las amenazas con rapidez. Cuando el hombre de las cavernas vislumbraba una sombra, debía decidir en milésimas de segundo si había una presa o si la presa era él, ¿sí? Y bueno, independientemente de que en varios textos se encontrarán diferentes tipologías, nosotros hemos hablado de 4 emociones básicas: miedo, ira, tristeza, alegría. El miedo es patológico cuando se vuelve una forma de control político, y lo hemos visto de manera dramática. La lucha contra el miedo se puede minimizar escuchando palabras tranquilizantes, pensando en la parte positiva de la experiencia, relajándose y usando la música para calmarse. La ira es peligrosa cuando se transforma en impotencia social. Y la ira es esa energía espontánea y explosiva que escupe adrenalina. Se puede volver coraje o enojo. ¿Cómo controlar esa ira? Usando esa fracción de segundo antes de disparar su enojo para detenerse. Hay que cerrar la boca, ¿sí? Cuenten hasta 10, porque 10 segundos es lo que necesita el cerebro para recuperarse, si no, lo que vamos a decir probablemente hiera tanto que nunca más podamos recuperar a esa situación como antes. 7 pasos para dar salida al enojo. Estoy aprovechando para darles la receta rápidamente, con perdón aquí de la maestra. Reconocer el enojo que están sintiendo, decidir qué fue lo que les hizo enojar, concederle al provocador el beneficio de la duda, contar hasta 10, porque luego se enoja uno con quien no le hizo enojar, esa es la parte fea, siempre lo hace uno. Manifiesten su queja sin atacar a la otra persona, escuchen y perdonen. Tristeza. Una tristeza prolongada se vuelve depresión y la depresión social es tremendamente peligrosa. 7 pasos para dar salida. Ya estoy otra vez en la misma, perdón. La tristeza es un sentimiento de pérdida que puede manifestarse física y psíquicamente. Muchas veces se acompaña de dolor. En alguna ocasión hemos platicado que nosotros estamos trabajando un concepto nuevo que se llama solastalgia, y es el dolor por la pérdida forzada. ¿Cuánta gente tenemos, verdad, que ha tenido que dejar su tierra, ha tenido que perder a mucha gente y ha tenido que abandonar todo lo que tenía? Ese es un dolor por una pérdida forzada. No es la idea del migrante que quiere y que finalmente va a perder cosas pero se va. No es la idea precisamente también de una pérdida por causa nada más de un desastre natural. Es una pérdida porque los han obligado a salir, los han amenazado de muerte, les han cobrado derecho de piso. Entonces cantidad de gente anda en esas circunstancias y ya estamos aquí viviendo esa sociedad. Ya nos llegó y están muchos chicos con esas características en las aulas.
Entonces, para superar la tristeza, platíquenlo con alguien, lloren si lo necesitan, experimenten dolor, dejen que fluya y cambie la energía. Imaginen un paseo con la persona que les causó dolor y háblenle de sus sentimientos. El ejercicio es una forma de liberar la tensión, o escriban sus pensamientos y sentimientos. Por último, la alegría, que se usa como medio de evasión social o protección para nuestra salud mental. Creo, no sé, yo tengo la hipótesis de que este pueblo mexicano sería un pueblo que ya estuviera demente, si no todo es que lo tomamos por el lado de la alegría, ¿no? Todo lo que es dramático lo volvemos cómico, y eso cómo nos ayuda a nuestra salud mental. El humor es la conducta más significativa de la inteligencia humana, ¿sí? ¿Se acuerdan a raíz de las torres y que vamos, dónde está Bin Laden y esto? Entonces, bueno, ya saben, estos mexicanos que se pasan en la web todo el tiempo, inventaron ese mapa, ¿ven? Ese mapa está divino. Andaban buscando a la gente de Bin Laden, ¿no? Y en el centro, en donde era Pakistán, dice, aquí están. Arriba todos los países que están alrededor, como se parecen en su gramática, entonces dice, aquí no están, parece que aquí están, no están, tampoco están, anda que aquí están, no sé si están, tal vez están. Y entonces decían que ese era un mapa de uso de la CIA para distribuir geográficamente a los hombres de Bin Laden, ¿no? Y bueno, el zapato es uno de los carros inventados también, ya pronto van a estar en la calle, pero híjole, tendrían que ser no del 59, ¿no? Sino más chiquitos. Ok. Y bueno, el buen sentido del humor, que ese no lo perdemos, ¿no? De ser capaces de reírnos de nosotros mismos. Ahí en la influenza, pues hubo la moción de ponerle su tapabocas a Benito Juárez porque andaba en manos de todos, ¿verdad? Entonces, tener capacidad de reacción y poderse burlar de uno mismo. Acuérdense que la alegría produce serotoninas y endorfinas que protegen al sistema inmunológico. Aquel que ríe mucho se enferma menos. Reír 100 veces al día equivale a 1 hora de aeróbics. Las cuentas que se han hecho es que solo los niños llegan a reír 100 veces al día, porque nosotros ya como adultos nos reímos 7, imagínense. Tenemos que seguir riéndonos más, ¿no? Y bueno, hay muchas recomendaciones para ir construyendo la inteligencia emocional. Por ejemplo, sustituir el yo pienso por el yo siento es bien efectivo y es muy lindo. Entonces, pues aceptar todos los sentimientos, hacer cosas que sintamos útiles, decir a todos cómo nos sentimos y llevar una dosis de humor a todos lados, ¿no? Ahora, bueno, se ha puesto de moda y es parte de lo que estamos trabajando en inteligencia emocional, lo que le llaman la psicología positiva. La psicología positiva está trabajando mucho con el concepto de la felicidad. Harvard tiene un curso que tiene 1,200 alumnos cada semestre, lo da un oriental y se llama el curso de la felicidad, ¿no? Y da 11 tips para ser felices. Y claro, la idea de la felicidad la tenemos que seguir involucrando dentro de la administración pública, porque la ONU ya desde el 2007 sugirió a los países que debían trabajar la felicidad como política pública. Entonces, esto es una parte de la psicología positiva que está estudiando. Y bueno, la psicología positiva llegó un momento que dijo, bueno, la psicología se ha pasado estudiando las enfermedades, ¿a qué horas vamos a estudiar la parte sana de la gente, la parte del bienestar, la felicidad? Entonces entraron por ahí, ¿no? Y vean los cálculos que hacen. Dice, de los 60,000 pensamientos que tenemos diario, el 70% son negativos, ¿sí? Hay que reentrenarnos y convertirlos en pensamientos positivos que nos den fuerza, ¿sí? A través del juego, la música, el ejercicio, una alimentación saludable, sentir que alguien nos acompaña o que alguien nos quiere. Esta parte, fíjense, estamos juntos y luego la olvidamos mucho, ¿no? Hoy me pasó una anécdota con mi grupo, como fue Día del Niño, entonces les llevé de regalo unas pulseritas. Y entonces les digo, ¿qué les regalaron? No, pues nada, ¿no? Les digo, yo sí les traigo un regalo, saqué mis pulseras, escojan, ¿no? Y esa es una manera de decirles que son importantes para mí. Bueno, salieron tan conmovidos, ¿no? Y que no me esperaba esa respuesta,
¿no? Entonces, ahí se da uno cuenta de la necesidad de afecto que tenemos como seres humanos, ¿no? Me dijeron, bueno, ni mi mamá se acordó de mí, nadie, para nadie era yo importante hasta ahora que me lo dijo. Entonces, unas respuestas tan lindas que dice uno, qué barbaridad, sí es necesario este afecto, ¿no? Y bueno, uno de los ejercicios que siempre recomendamos es que piensen en imágenes agradables, que precisamente nos den fuerza o nos den apoyo cuando nos sentimos solos, adoloridos o con un miedo, ¿verdad? Entonces, generalmente estas imágenes agradables nos ayudan mucho a sobrevivir. Y elaborar mensajes creativos, ¿sí? Si tienen oportunidad, practiquen con su grupo una cajita de abrazos, que inventen abrazos, les ponen tarjetitas que digan abrazo de pies, abrazo de orejas, abrazo de pierna cruzada, abrazo de oso, etcétera. Entonces lo van sacando y entonces van inventando ellos mismos el abrazo. ¿Cómo es ese? Pues invéntalo, esa es la parte creativa. Y se divierten mucho, se rompe el hielo, pero sobre todo estamos utilizando una situación más cercana para ellos. Y les recomendamos mucho la música, ¿no? Que pongan música barroca para estudiar mejor, o música mexicana de en do y en re, que los ponga contentos, o música en tonos de si para que les dé un bienestar general. Y por último les damos 15 tareas para su casa y para su escuela, ¿sí? Estas tareas, vean, fíjense cómo combinan todas las inteligencias. Dice, 1, ríe, por lo menos sonríe. Los clubes de yoga risa demostraron que si solamente decimos jijiji, jejeje, jojojo, ya estamos haciendo que el cerebro registre las mismas endorfinas que registra cuando es espontánea la risa. Fíjense qué interesante descubrimiento que hicieron, ¿no? Así es que si no se han contado un chiste, sí pueden salir diciendo jijiji, jejeje, jojojo. Verán que sí es efectivo. Camina, mueve tu cuerpo, estírate. 3, sigue jugando. Para un niño es el oficio, para un adulto es liberación y creación. Sí, hemos perdido mucho esa capacidad de liberarnos y crear porque ya no jugamos. Llora, pero no más de 5 minutos. Y es importante estornudar, gritar y bostezar con todo lo que da. Bueno, procuren no mojar al de junto cuando estornuden, pero es importante. Bailar, cantar, pintar, practicar un deporte, usar herramientas. Fíjense qué descubrimiento acabamos de hacer hace 2 semanas. Resulta que con esta crisis que hubo de influenza y que casi todo el mundo andaba mal, ¿no? Había 2 que 3 personas que no tenían procesos de problemas en la garganta, ¿no? Y empezamos a indagar por qué, qué pasó. Pues resulta que esas personas cantan. El canto logra que se fortalezcan los músculos interiores, ¿sí? Y como el cantante tiene que aprender a respirar, libera los pulmones. Entonces, son personas que no les dio influenza, que no han tenido problemas de garganta. Ahí está la receta. Canten más. No le hace que sea en la ducha. No le hace que sea en la ducha. Bueno, los abrazos, importantísimos. Por eso la cajita de los abrazos. 4 abrazos diarios para sobrevivir, 8 para mantenerse y 12 para crecer como persona. Son diarios, ¿eh? Los abrazos alivian el dolor, la depresión, la ansiedad. Son positivos para quien toca y para quien es tocado. Frente a una emoción difícil, respiren profundo y cuenten hasta 10. Escriban, cuenten cuentos, hagan bromas, jueguen con el lenguaje. Tengan tiempo para hablar consigo mismos, ¿sí? De repente frenen y digan, ¿a dónde estoy yendo tan rápido? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué es lo que me está haciendo feliz realmente? O, ¿quién es el más feliz de la casa y por qué es el más feliz de la casa? ¿Qué es lo más importante para mí en la vida? Es importante hablar consigo mismo. Practicar juegos de razonamiento y de matemáticas. Hacer rompecabezas, consultar mapas. Esto es clave para la inteligencia espacial. Una lista de imágenes agradables y piensen en ellas cuando estén preocupados, sintiendo dolor o angustia. Pónganse los zapatos de la gente con la que tratan. Pónganse la capacidad empática de poder entenderlos, de manejar una escucha activa, de trabajar precisamente a través de una observación profunda de la gente, de cómo está, cómo se siente, qué pasa con ella.
Y es bueno tener una mascota favorita, un objeto o un juguete que los haga sentir bien, ¿sí? Me decía una chica que también es que viene del País Vasco y está aquí estudiando la materia, dice, yo dudé mucho de traerme mi osito de peluche, lo dudé muchísimo. Pero cuando llegué acá y abrazaba yo mi osito, era como si hubiera yo hecho un puente hacia aquel país a kilómetros y kilómetros de distancia. Era como tener a mi familia cerca, era mi afecto, ¿no? Entonces hay que entender por ahí el asunto, no tomarlo como un problema de inmadurez, sino precisamente como una situación que nos puede sacar adelante, ¿sí? Y bueno, somos parte de la naturaleza. ¿Desde cuándo no han caminado descalzos sobre el pasto? ¿Desde cuándo no se han mojado después de la lluvia con un arbolito sacudiéndolo? ¿Desde cuándo el viento no los acaricia? ¿Y cuántas veces se han ido a bañar su cuerpo en el mar? Claro, no Acapulco no es recomendable, pero bañar su cuerpo en el mar. También dicen los hindúes que hay la necesidad del cuerpo, es una necesidad espiritual de 2 veces al año en estar en contacto con el mar. Tiene que ver con el espíritu, ¿no? Entonces vean todo lo que tenemos que combatir, porque no solamente está el internet que conocemos, sino bien el internet de las cosas, que esto ya nos espantaron, que puede ser más aterrador. ¿Cómo lo detenemos? Pues por favor, palabras de amor, hagan una lista, te quiero, lo siento, perdóname, por favor, gracias. Tenemos que buscar la manera de que nuestros jóvenes tengan una infraestructura emocional que los permita defenderse y enfrentar no solamente lo que va a estudiar, sino lo que va a vivir, que cada vez es impensable, ¿sí? Y bueno, pues como despedida, estas despedidas emocionales que García Márquez escribió un día: duerman poco, sueñen más. Las cosas valen no por lo que cuestan, sino por lo que significan. Posiblemente, decía García Márquez, no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen. Y que a mí me impacta mucho, porque cada vez que se me muere una persona, ya por razones generacionales y muchas otras, tengo que pensar que no se ha muerto, porque la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido, ¿sí? Es algo que nos ayuda mucho a sostenerlos. Pues muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a la doctora Guillermina Baena su presentación hablándonos acerca de lo que son las emociones, y yo diría no solamente hablando, sino haciéndonos sentir precisamente las emociones. Y bueno, aquí tengo una cita que nos está diciendo: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Sigmund Freud. Y bueno, continuando con esto, fíjense que les quiero decir, bueno, y todo esto, ¿cómo es posible mediado por tecnología? Porque una de las preguntas que yo tengo aquí es: ¿cuáles son las limitaciones de las tecnologías para capturar las emociones humanas? ¿Se podría realmente captar? ¿Cómo se podrían integrar las emociones en sistemas que se basan en representaciones de conocimiento, tales como los mapas conceptuales? ¿O cómo manejar emociones individuales y sociales con el aprendizaje mediado por TICs? Yo diría, bueno, tenemos aquí, yo diría 2 ejemplos a mano. Uno, no sé, para quienes hayan visto ustedes la película de Her, en donde el protagonista se enamora de los mensajes de su computadora. Y verdaderamente es una entrega en este sentido, tiene una gran pasión por
este programa que dialoga con él, pero menos fantasioso. Yo no sé si ustedes hayan tenido la experiencia de inscribirse en grupos de normales, de cursos, de lo que ustedes quieran, matemáticas, álgebra, idiomas, las materias de ciencias políticas, las materias que ustedes quieran. A mí me han enseñado mis alumnos a interactuar con ellos. Primeramente empezamos por lo que era un blog. Después seguimos con el Face y curiosamente son ellos los que me dieron la pauta porque ellos tienen más habilidades y con eso de maestra nosotros la inscribimos y me inscribieron. Ya después, bueno, fuimos desarrollando más recursos y interactuamos, digamos, de una manera más institucionalizada porque lo habría yo. Pero finalmente la dinámica nos permitió compartir no solamente contenidos, sino también expresiones, percepciones, sentimientos, acontecimientos, porque se entera uno de muchísimas cosas. Y la otra también, la última que estoy teniendo a través del WhatsApp, que es a propósito de lo que es que fue el Día del Niño. Me decían cómo es que, a través del WhatsApp, compañeros de la misma edad que yo, más o menos, me decían cómo es que quieren que nos portemos bien. Si desde niños nos cuentan que la Caperucita desobedeció a su abuelita, que Blancanieves vivía con 7 hombres, y que Cenicienta llegaba tarde a la hora que quería. Entonces, ¿cómo quieren que obremos bien? Yo les contesté, ¿cómo quieren que obren bien si nos incitan al mal? Entonces, en este sentido, son muchos los aprendizajes que estamos teniendo a través de estos recursos y que curiosamente no están fragmentando. O sea, nosotros en clases fragmentamos, damos contenidos, damos el programa, pero ellos a través de los medios no están fragmentando. Allí cualquiera agarra su tableta, su computadora, su teléfono. Maestra, no entendí tal cosa, rápido, a ver, saque del teléfono, ya lo encontré, a ver, comparemos. O sea, una dinámica que se da totalmente diferente. Yo me preguntaría para las compañeras que están aquí de orientación, ¿cómo harían ustedes ahora el método de cómo estudiar? ¿Qué recomendarían? Leer, escribir, repetir, subrayar, ¿y qué más con las tecnologías? Bueno, empezamos con la doctora Benilde García Cabrero. Sí, empezamos en lo que nos pueden reiniciar la computadora porque había muchas ventanas abiertas, entonces está saturada la memoria de trabajo. Pero ahorita, en lo que podemos poner la presentación, les quiero comentar pues un poco de los antecedentes de cómo llegué yo a trabajar esta cuestión de las dimensiones afectivas, ¿no?, en la enseñanza. Y bueno, pues hay 2 antecedentes muy importantes, ¿no?, que me dejaron ahí marcada. Por una parte, hace ya un tiempo, en mi tesis de maestría, trabajaba yo con un programa que habíamos traído de los Estados Unidos y adaptado a México, y que se llamaba el Currículum con Orientación Cognoscitiva. El programa tuvo muchísimo impacto, estuvo casi más de 20 años en un jardín de niños público y se extendió por toda la República. Y bueno, pues era uno de estos programas en los que se hacía, en Estados Unidos, en los programas estos de lucha contra la pobreza, se había dado dinero, ¿no?, a las universidades y a diversas instituciones para que pudieran desarrollar programas que permitieran que los niños de condiciones socioeconómicas desfavorables tuvieran acceso a una educación de mayor calidad que permitiera que superaran los déficits, ¿no?, los déficits que presentaban por sus propias condiciones de niveles socioeconómicos desfavorecidos y después tenían problemas durante la educación primaria, nunca alcanzaban, digamos, los niveles de rendimiento que tenían los estudiantes
al Power, ¿no? Por favor. Que tenían los estudiantes de otras clases económicas más favorecidas. Y entonces ahí surgieron un montón de programas, entre ellos este currículum con orientación cognitiva que nos interesó, lo empezamos a trabajar en la zona de Ciudad Nezahualcóyotl con muy buenos resultados, y después con niños de un jardín de niños público de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces yo hice un seguimiento de egresados de 5 generaciones y resultaba que los niños pues tenían, comparados con grupos controles, pues, rendimientos muy altos, ¿no? Inclusive hasta eran considerados para los grupos estos de niños destacados, ¿no? En donde se trabajaba con esta idea de los niños sobredotados, ¿no? Y entonces en algún momento yo llevé a una profesora, ¿no? Que como el currículum era de orientación piagetiana, a que ella por favor valorara cómo estábamos nosotros trabajando con este programa. Y entonces ella me dijo, viendo a los niños trabajar y lo que hacían, me dice, pues este no es un currículum con orientación cognitiva, sino más bien es un currículum con orientación socioafectiva. Y yo dije, ¿por qué? Me dijo, no, porque en su lógica atrás de todo esto, a pesar de que están trabajando con la clasificación, la seriación, ¿no? Las operaciones lógicas, infralógicas, el espacio y el tiempo, en realidad atrás hay todo un ambiente social, ¿no? Que es propicio para el aprendizaje, y esto es lo que favorece los procesos más que lo que ustedes creen que están haciendo en la parte cognitiva, ¿no? Y es que los niños podían elegir, ¿no? El área de trabajo, los compañeros con los que querían desarrollar los proyectos, la maestra respetaba, ¿no? Los proyectos que los niños planteaban, y en ese contexto ella introducía otras dimensiones que le parecían importantes, pero el niño era tomado en cuenta, ¿no? Sus decisiones, sus puntos de vista, se expresaba, había obviamente toda una dimensión social que se trabajaba, y esto pues hacía que definitivamente en ese contexto pues todo lo demás sí ocurría, pero yo decía que hay una dimensión. Entonces bueno, yo me di a la tarea de que dije, no, pues si esto no lo estoy midiendo, para el otro ya tenemos medidas, ¿no? Muchas pruebas psicológicas, etcétera, y entonces intenté buscar cómo íbamos a medir el avance de los niños en el desarrollo social y afectivo. Pues evidentemente nos topamos con muchos problemas, ¿no? Entonces yo dije, ¿quiénes son los que nos pueden dar la respuesta a esta situación? Y dije, no, pues ¿quiénes hacen pruebas en esta vida, no? Entonces, pues en ese momento el INE, pues ni soñando, ¿no? Entonces, Educational Testing Service, ¿no? Entonces, pues directo a Princeton, New Jersey, a buscar todos los instrumentos que me pudieran dar medidas, ¿no? Del desarrollo social y efectivo de los niños. Y encontramos algunas, no muchas, ¿no? Por ahí había un piagetiano, un agente que había estudiado con Piaget, que él mismo ya se había empezado a preocupar por las dimensiones sociales, nos dio algunas pistas y por ahí empezamos a medir, ¿no? Y bueno, usamos algunas pruebas, ¿no? Fay-Ostrowski estaba usando también una prueba de desarrollo social, hicimos varias cuestiones que nos permitían ver, por ejemplo, dimensiones como si los niños estaban orgullosos de lo que hacían, ¿no? Si realmente su expresión corporal y lo que decían dejaba en claro pues lo que ahora llamamos que tenía un sentido de autoeficacia, ¿sí? Entonces empezamos a medir ese tipo de cuestiones y a ver qué estaba pasando con los niños. También hicimos algunas pruebas con cuestiones de temperamento y nos resultaron cosas bastante interesantes que en ese momento tiré, pero que ahora me parece que pensando en la cultura mexicana son importantes, ¿no? Entonces era una prueba de estilos conductuales basada en los estilos temperamentales. Y entonces en las diferencias que se ven desde que los niños nacen, hay unos que son fáciles de estimular, otros difíciles de estimular, algunos que tienen biorritmos muy pautados, ¿no? Que se duermen y despiertan cada X tiempo, y otros que están todo el tiempo despiertos, que no pueden estar calmados, etcétera. Y eso interactúa, ¿verdad?, con los patrones que tienen su principal cuidador. Si la madre, ¿no?, es una persona muy activa y tiene frente a sí a un niño muy calmado, que no puede ser que se desespere y empiece una forma de corregulación emocional, ¿no? Que ahora entendemos y que la hemos estudiado. Y entonces, y puede ser también que sea otro igual que ella, ¿verdad? Entonces chocan por la cuestión de hiperactividad, la madre no puede calmar al niño, el niño no se puede calmar solo, etc. Entonces, estudiando estos estilos y preguntando a las mamás, ¿no? Eran 100 preguntas que me dieron los de ITS, y entonces yo les preguntaba a las mamás, bueno, ¿y este niño permanece sentado mucho tiempo haciendo una misma tarea? Y me respondían sí o no, etcétera, ¿no? Si va con usted por la calle,
se mantiene a un lado o sale corriendo, ¿no? Y se cruza la calle. O sea, come todos los días a la misma hora, se duerme a la misma hora, duerme el mismo número de horas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues eso había que clasificar, ¿no? Y eso nos daba que si eran niños fáciles, que si eran niños difíciles, si eran autorregulados en cierta medida. Y pues no, me salieron todos los niños sumamente mal regulados, ¿no? Entonces, casi todos eran impulsivos, ¿no? Corrían, hacían cosas, etcétera. Y las madres, pues no tenían los patrones para regularlos, ¿no? Eso que creo que espero tener guardado en algún cajón, porque es un patrón muy típico de los niños de aquí, pero no pero de algunos estratos y no de todos, porque por ejemplo llama la atención cómo están las madres, ¿no? Doy este ejemplo yo de un camellón, en no sé, X calle, casi esquina con Insurgentes, y los niños, la mamá más agua trae 2, 3 niños, ninguno se pone en peligro, no se cruzan la calle, no, nadie los atropella, no se caen, normalmente no se tropiezan, no pasan una serie de cosas, y entonces pues eso tiene que ver con cuestiones afectivas, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de apego que desarrollan con las mamás, con patrones de crianza, etcétera, y bueno, y eso va dando como resultado pues una serie de pautas, ¿no? Que efectivamente son dimensiones, yo digo que son como ríos subterráneos, ¿no? Que no estamos viendo, pero que definitivamente están teniendo que ver con lo que estamos haciendo, con lo que estamos pensando, con cómo estamos sintiendo, con cómo nos involucramos en el aprendizaje, ¿no? Entonces, por ahí empecé a buscar cuestiones de apego, luego una alumna llegó con unos experimentos, ¿no? En una tesis de maestría para trabajar cómo un niño resolvía por ejemplo, un rompecabezas, pero que tenía piezas de más, o sea, que no se iba a poder resolver y que pasaba con la frustración y qué hacía la mamá, ¿no? O qué hacía mientras trabajaba con sus tareas escolares o en este tipo de situaciones, y empezamos a buscar, ¿no? Las respuestas afectivas y a buscar las clasificaciones, y bueno, después salió todo este boom de la inteligencia emocional, pero esto fue antes, ¿no? Y sí trabajamos también con estas clasificaciones, con adolescentes, ¿no? La inteligencia verbal, sinestésico-espacial, etcétera. Y todas estas, pues de alguna manera se veía que tenían algunas cuestiones importantes. Pero no fue sino hasta hace muy poco, ¿no? Que hemos logrado operacionalizar. Y bueno, esa fue una experiencia. Y la otra fue una experiencia en línea que yo desarrollé durante varios años con la Universidad de McGill, en la cual teníamos 3 grupos de alumnos que llevaban el mismo seminario. Alguna vez presenté este trabajo aquí, invitada por Ana María Bañuelos, y entonces veíamos que habían patrones diferentes de cómo se comportaban los estudiantes mexicanos versus los canadienses o los norteamericanos en los foros de discusión en línea. Y una cosa muy importante era que los mexicanos pues no querían interactuar en los foros, aparte de la dificultad del lenguaje, que luego nos dimos cuenta que eso no valía para nada, ¿no? Era el hecho de que pues no los conocían, ¿no? ¿Quiénes eran esas personas? Y entonces pues no querían mandarles ningún mensaje en los foros, ¿no? Mientras que los canadienses, entre más desconocido, mejor, ¿no? O sea que entonces el punto era el punto que estaban discutiendo y eso no importaba, ¿no? Y entonces habían unos patrones interesantes en algún congreso de la Asociación Americana de Educación, de ERA, pues presentamos esto, ¿no? Y entonces empezó a causar bastante interés y se empezaron a ver comparaciones transculturales, pero una cosa que me llamó mucho la atención, y eso también yo ya lo había visto, les preguntaba a mis alumnos de psicología educativa, ¿cuáles son las características que tú valoras en un profesor? E indefectiblemente los mexicanos pues veían la dimensión afectiva, ¿no? Que me tome en cuenta como persona, que sea considerado, ¿no? Que tenga pues una actitud humana, etcétera. Mientras que ya la literatura norteamericana reportaba claramente que la cosa más importante que valoraban los estudiantes norteamericanos era el uso del humor. Y el uso del humor sí estaba presente mucho más en los norteamericanos que en los canadienses, pero en los canadienses todavía bastante. La propia instructora decía cosas así, ¿no? Que cambiaban el clima, ¿no? En ese momento no teníamos claro, ¿no? Y los mexicanos les costaba muchísimo, pues si era una tarea académica, empezar a bromear, se veía como que si se estaba bajando de calidad, ¿no? La tarea. Sin embargo, pues los niveles de evolución del conocimiento que lograban los otros eran mucho más altos, ¿no? Claro, eso es multifactorial, no lo podríamos atribuir a esto, pero sí empezamos a notar estos patrones, y entonces, bueno,
pues por ahí aparecieron unos autores que son ya muy conocidos, que son Garrison, Anderson, Archer y todos los de Athabasca, que empezaron a decir, efectivamente, hay muchas dimensiones y muchos planos de interacción y todos están confluyendo en impactar el aprendizaje, ¿no? Entonces, hicimos la categorización de las interacciones, ¿no?, entre los alumnos canadienses, norteamericanos, etcétera, y pues ahí nos dimos cuenta, ¿no?, de las diferencias pues muy grandes que habían en la presencia cognitiva, de enseñanza y la presencia social, y bueno, pues seguimos adelante. Y esto luego nos fue llevando a un artículo que yo escribí que se llamó Las dimensiones afectivas de la enseñanza, y que me llevó ya a empezar a operacionalizar mucho más claramente ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues, yendo, digamos, ya empezando con las investigaciones estas de maestría, de estos diadas, ¿no?, de madres, hijos, resolviendo tareas y viendo qué dimensiones afectivas entraban, empecé a trabajar también con cuestiones de regulación emocional con los estudiantes de doctorado, y esto nos ha llevado, yo creo, a poder operacionalizar mejor ahora investigaciones que estamos haciendo en entornos en línea, en donde estas dimensiones afectivas, porque la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos en un entorno en donde no están presentes una serie de aspectos, digamos, gestuales o de expresiones corporales, más allá del lenguaje escrito, o puede ser del lenguaje hablado, porque ahora ya tenemos mucha comunicación a través del lenguaje hablado, pero ¿cómo hacemos para poder operacionalizar esto y medir el impacto que tiene, no solamente en el aprendizaje, sino antes que eso, que es lo que nosotros hemos visto? Lo primero es el involucramiento académico, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para llamar la atención, el interés, la motivación del alumno? Y después, ¿cómo lo llevamos? Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de ir a investigar todo lo que dijo Damasio, ¿no? Y la importancia que tienen estos procesos en la metacognición y en la autorregulación, ¿sí? Pero por otra parte también, por ahí rastreando lo que hizo Lee Schulman, ¿no?, que es muy conocido por hablar del conocimiento pedagógico, ¿no?, y del conocimiento pedagógico del contenido como dos aspectos fundamentales de la enseñanza eficaz, diciendo un profesor, pues va a ser bueno, y podríamos decir, no importa si el entorno es presencial o cara a cara, si domina, ¿no?, el contenido de lo que está enseñando, pero también si domina, ¿no?, las formas pedagógicas de conducir la interacción. Pero no solo esas formas pedagógicas, sino hay formas pedagógicas específicas para matemáticas, para ciencias. Entonces, él llamó la atención sobre eso, pero luego, yo rastreando los trabajos de Schulman por otras razones, de repente encontré que él hablaba de la enseñanza afectiva, y desde ya hace muchísimos años, pero nadie le había puesto mucha atención a esto, ¿no? Entonces él hablaba de esto, ¿no? Enseñanza afectiva, no solo efectiva, ¿no? Y bueno, pues es aquella que toma en cuenta pues las emociones, ¿no?, los sentimientos, las creencias de los alumnos, y si los toma en cuenta, pues eso hace que los alumnos no puedan realmente incorporar experiencias personales y vincular más significativamente los aprendizajes escolares a su estructura cognitiva. Sí sabemos que lo que queda más firmemente grabado en el recuerdo, en la memoria a largo plazo, es aquello que se acompaña de una emoción, ¿no? O sea, eso no lo necesitamos repetir, ahí está, nunca se nos va a ir, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que esto mismo ocurra durante la enseñanza para que no sea necesaria tanta repetición, ¿no?, tanta elaboración? Y bueno, como les comentaba, tenía aparte del modelo del buen profesor, esto que él llamó modelo de razonamiento pedagógico, y en 1992 lo publicó, y entonces ahí hablaba de que había que, como una especie de taxonomía, decía, pues este ciclo de actividades, ¿no?, tienen que involucrar a la comprensión, la transformación, la instrucción, la evaluación, la reflexión y la nueva comprensión. Pero dentro de este modelo de razonamiento, decía, es muy importante capacitar a los alumnos para que disfruten y utilicen sus experiencias de aprendizaje. El disfrute es una de las cosas que se están estudiando ahora de manera muy, muy importante. ¿Qué tanto están disfrutando los alumnos, no? Y él decía, y aumentar sus responsabilidades para que lleguen a ser personas solidarias. O sea, él también introduce aquí la dimensión, no solamente, digamos, de las emociones académicas, que sería el disfrute, sino de las emociones morales, ¿no? O sea, estamos formando
no solamente un profesional, sino un ciudadano, ¿no? Que después va a tener responsabilidades hacia las personas con las cuales va a trabajar, que sean solidarios, ¿no? Que crean y respeten, que crean en los otros y los respeten, que contribuyan al bienestar y que desarrollen habilidades y valores para convertirse en una sociedad libre y justa. Y bueno, todo esto tiene que ver con cuestiones y dimensiones éticas que están íntimamente vinculadas con lo que se llaman las emociones morales, ¿no? La empatía, la simpatía, ¿no? La admiración, el aprecio, todo este tipo de cosas hacen que las gentes reaccionen de una cierta manera, ¿no? Y en gran medida, como esto tampoco se trabaja, por ejemplo, yo veo claramente que es bien difícil en las situaciones en línea que quieran cooperar, colaborar con el otro, ayudarle, etcétera. Todas esas cosas no están muy presentes y también no generan o son responsables de que no haya un clima social adecuado, ¿no? Ahora, yo creo que es muy importante que si uno va a trabajar con estas dimensiones le queden claras las distinciones, porque es un ámbito que no está tan claramente delimitado, ¿no? De hecho, las palabras emoción, sentimiento y afecto se usan de manera indistinta, ¿no? Casi como si fueran sinónimos, dice Rafael Vizquerra, ¿no? Un español que ha trabajado mucho sobre esto. Pero entonces, pues sí es importante que entendamos que las emociones pues son estas reacciones fisiológicas inmediatas, ¿no? De corta duración, pero que tienen efectos sobre las tendencias a la acción y que además matizan la experiencia subjetiva, ¿no? Entonces, si yo algo lo considero como agradable o desagradable, es porque tuve ciertas emociones, ¿no? Y estas median a mi experiencia subjetiva, esto que ustedes están llamando como la vivencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? Bueno, pues está mediado por las emociones. Pero los afectos y los sentimientos también entran dentro de este marco general, ¿no? Pero la distinción sería que el afecto ya es la calidad subjetiva de una experiencia emocional, ¿no? Entonces, los profesores y los alumnos necesitamos pues esto que la doctora ha llamado la inteligencia emocional, que a lo mejor en el lenguaje de la enseñanza basada en competencias se debería decir que el profesor tiene que demostrar competencias en las que, para la enseñanza, en las que integre aspectos tanto cognitivos como afectivos, ¿no? O sea, tiene que saber manejar esa otra dimensión. Bueno, aquí hay un triangulito, a lo mejor no alcanzan a ver las letras, pero que sí es importante, a mí me parece una distinción bastante clara, ¿no? Hay un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt, que ha trabajado sobre las emociones morales y que nos ha parecido importantes también las distinciones que se plantean y que tiene que ver con esto que decía yo, ¿no? Las emociones pues es algo de corta duración, es una reacción frente a una situación, ¿no? Y que no permanece, ¿no? No es permanente. ¿Por qué? Porque las emociones tienden a regularse a sí mismas, porque esto significa descargas de adrenalina o de otras serotoninas, si es que se trata de una emoción positiva, ¿no? Dopamina, pero no puede el organismo estarlas manteniendo mucho tiempo, entonces por razones de regulación biológica, entonces tiende a aparecer otra emoción que la inhibe, ¿no? Entonces la gente sí está enojada ahí, pero encolerizada, pero eso no dura todo el tiempo porque se necesita una cierta cantidad de estímulos fisiológicos que no van a estar presentes y solita empieza a bajar, ¿no? Pero entonces lo que queda pues es un estado de ánimo, ¿no? Que entonces la gente puede en un momento dado ser pues un enojón, ¿no? Un colérico, una persona que en un momento dado tiende a la melancolía, etcétera, o un rasgo afectivo, ¿no? Que eso ya se convierte en una situación más permanente. Entonces, eso es importante porque cuando los alumnos llegan al salón de clases, llegan con rasgos afectivos, ¿no? O sea, alguien que en un momento dado tiende a las emociones más positivas, pues tiene unos rasgos afectivos que pueden ser de una persona mucho más alegre, ¿sí? Pero otros que pueden llegar pues más sumidos en la tristeza, ¿no? Y además con un estado de ánimo particular por algo que puede haber ocurrido. Y en ese contexto, pues el profesor tiene que jugar con las emociones que despierta para que se conviertan pues, en estados de ánimo permanentes y se incorporen a través de la intersubjetividad, ¿no? A cuestiones ya más permanentes como rasgos, ¿no? Entonces, aquí hemos estado nosotros ya trabajando con estas variables, ¿no? Que son habilidades no cognitivas. Esto también ya tanto PISA como el INE y demás han reconocido la necesidad de empezar a estudiar todas estas dimensiones, ¿no? O sea, la parte académica como la autorregulación académica, los estilos de aprendizaje, la carga cognitiva, todo esto es como muy
ya sabido, lo hemos estudiado muchísimo, ¿no? Motivación, etcétera, pero luego empiezan estas otras, las creencias atribucionales, ¿no? Que es como el locus de control, pero el sentido de autoeficacia. Y esa es una cuestión fundamental que se ha relacionado con el éxito académico, ¿no? Los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones. Entonces tenemos que ver a las dos partes, ¿no? Ahora, ¿pero cómo las operacionalizamos, no? Respondiendo a las preguntas, pues yo también busqué, ¿no? Que, por ejemplo, taxonomías o qué contribuciones podrían ayudarnos a darnos cuenta. Esto lo hemos usado mucho más en la interacción cara a cara, pero que estamos operacionalizando también para los ambientes en línea, ¿no? Por ejemplo, la dimensión de oportunidad. O sea, para generar un buen ambiente o un clima social afectivo, pues uno necesita dar como oportunidades iguales, ¿no? A los estudiantes. Lo que decía la doctora, pues es que me toman en cuenta, ¿no? Pero si yo tomo en cuenta, en el caso de la instrucción cara a cara, a los que se sientan adelante, que son los que preguntan, los que sí estudiaron y no se quieren exhibir, ¿no? Pues esa no es una situación de equidad de oportunidades, ¿no? Yo tengo que ver los demás cómo es que hago que aparezcan en escena. En la instrucción en línea es como más democrática la cuestión, pero también puede ser que el asesor tienda a irse por los que preguntan, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con también el apoyo individual, la latencia, ¿no? Que es como esperar, ¿verdad? En vez de ser impulsivo, esperar a ver qué me dice, darle oportunidad de que piense por sí mismo, ¿no? Profundizar es una cuestión afectiva, ¿no? O sea, no quedarme en la superficie, sino realmente ver qué hay detrás y sobre todo mantener altas expectativas. Eso también es muy afectivo, ¿no? El pensar que alguien sí va a poder, ¿no? Que tiene la capacidad de ser sabio, unos antes, otros después, pero que todos podrían, ¿no? Bueno, y lo otro es las formas de retroalimentar, ¿no? Cómo se corrigen, ¿no? Los errores de manera que no sea destructiva, elogiar el desempeño, hacer críticas positivas, dar razones de los elogios. En situaciones de autorregulación emocional se han trabajado mucho estas cosas, la escucha activa, todas estas cosas se traducen a formas de interacción en línea y la oportunidad de expresar y aceptar los sentimientos del otro, ¿no? ¿Qué sientes? O sea, ¿cómo se sintieron en esta actividad, no? ¿Qué experiencia les dejó en términos afectivos? No tanto qué aprendieron, las dos cosas, qué aprendieron y qué sintieron, ¿no? Y la otra cuestión es cómo traducir esta idea de proximidad. Se ha visto que los salones afectivos también se caracterizan porque el profesor usa esta cosa que se llama la proxemia, ¿no? Que en vez de, antes eran pues desde lejos, ¿no? Desde el estrado, y ahora en realidad la idea es que si se rotan, si se acercan, que eso lo hacen mucho las educadoras, ¿no? Ellas sí se acercan, se bajan al nivel del niño, pero en los salones de clase normalmente no se hace, ¿no? La cortesía, el respeto, experiencias personales, tocar de forma afectuosa o poner límites al comportamiento, son formas, ¿no? También de afectividad. Y bueno, aquí ya por último yo solamente les voy a poner que miren este esquema de artículos ya como desde el 2004, aunque está en inglés, pero se empezaron a estudiar cuestiones que son más bien afectivas, ¿no? Que tienen que ver con preguntar, pues, ¿qué tan útil te parece que ha sido este aprendizaje, ¿no? ¿Qué esto de la usabilidad de los entornos, ¿no? ¿Qué tan fácil te resulta, ¿no? La interacción con la plataforma, ¿no? Y qué tanto has disfrutado, ahí ya aparecía esta idea del disfrute, ¿no? Y eso tiene relación con las actitudes que tienen los estudiantes y estos en entornos ya en línea, y luego pues en el involucramiento, digamos, o en las expresiones conductuales de involucramiento de los alumnos, ¿no? En estudios más recientes, ¿no? Están también esta idea de qué tan útil te es esto, ¿no? Qué tan relevante en un momento dado te parece, qué tan autoeficaz te sientes tú, y ahí viene este asunto, ¿no? ¿Cuál es tu sentido de autoeficacia? Lo que se ha estudiado en estos modelos de cómo es que las emociones median el desempeño es que frente a una tarea cualquiera, ¿no? Lee este texto, responde estas preguntas, haz un mapa conceptual, interactúa con tus compañeros en el foro. Lo primero que hace la persona es activar lo que se llaman los sistemas del yo, y entre ellos el sentido de autoeficacia. ¿Qué tan bueno soy para esto? ¿No? Y eso genera un montón de emociones. Unas
pueden ser negativas o desactivadoras, como dice Pekrum, y entonces, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Que ha sido muy estudiada en relación con los exámenes. Pero dependiendo, digamos, del grado de dificultad de la tarea, la emoción puede subir o bajar de nivel, ¿no? Si el estudiante dice, yo no soy bueno para las matemáticas, pero observa la tarea y dice, no, pero está fácil, ¿no? Pues el grado de ansiedad baja. Pero lo primero que pasa por la cabeza de alguien, porque las emociones es lo más rápido, ¿no? Entonces lo primero que se dispara es esta cuestión de qué tan bueno soy para, y luego eso genera un montón de emociones activadoras o desactivadoras, ¿no? Si en un momento dado, pues no es un examen, se trata de una clase y es la cosa favorita, ¿no? Lo más probable es que el alumno lo que sienta pues es alegría, ¿no? Goce, interés situacional, etcétera, ¿no? Pero puede sentir, bueno, esperanza o lo contrario, ¿no? Desesperanza, no, pues ya, o sea, ves el examen y dice, uff, ¿no? Ya no pude, ¿no? O otra vez, ¿no? Me van a salir con esta cosa de que no sé qué, interactúe con los compañeros, revísele la tarea, etcétera, y yo soy malísimo para eso, o dígale algo, ¿no? O, por ejemplo, ahora en los foros en los cuales ya no tienes que escribir la respuesta, sino que la puedes grabar, ¿no? Pues hay muchos que se inhiben frente a la cámara, no pueden hablar, etcétera. Entonces, todas estas situaciones, ¿no? Pues llevan a, como les decía, emociones positivas o negativas, ¿no? Esperanza, frustración, ansiedad, etcétera. Y eso, digamos, tiene que ser tratado a través de una serie de estrategias de enseñanza. O sea, dentro de las estrategias vamos a tener que incorporar ya todo lo que tiene que ver con las dimensiones afectivas, no solamente decir activar los conocimientos previos, ¿no? Activar las emociones, ¿no? Activar los sentimientos que alguien tiene hasta esta situación. No solamente conocer qué sabe, sino cómo se siente frente a la tarea, ¿no? Porque entonces eso ya nos va a dar otra dimensión. Y luego en el monitoreo es lo mismo, qué tanto la están disfrutando, porque lo otro, o sea, el disfrute es la activadora, pero el aburrimiento pues es completamente desactivador, ¿no? Si ya está cansado de hacer el mismo tipo de tareas, ¿no? Otra vez y otra vez, y entonces coloca tu tarea en el foro, ¿no? Y ahora dale 2 respuestas a tus compañeros, bueno, y ahora haz no sé qué, y entonces ya está absolutamente aburrido. En las clases al menos pasan cosas inesperadas, ¿no? A lo mejor la maestra trajo una pulsera, ¿no? O ese día no sé qué pasó, pero en los otros, nada más imagínense ustedes que se vuelve un ambiente que no está lleno de retos, ¿no? De emociones, que en un momento dado, o sea, no hay todas las sutilezas, ¿no? Que hay en la interacción cara a cara, y pues por tanto tenemos que pensar cómo hacer para activar todo eso. Y si no, esto es en gran medida responsable de tanta deserción en los cursos en línea, ¿no? Bueno, entonces ahora les voy a poner un esquema que nosotros, esto es lo que les quiero compartir ya finalmente. Entonces, pues ¿cómo vamos a operacionalizar todo esto, no? Y pues a lo que nos ha llevado todo este análisis, ¿no? De todas estas situaciones es a desarrollar un esquema muy complejo. Este solamente es como el modelo teórico o el esquema teórico, ¿no? Pero ya después de esto hemos desarrollado todos los modelos de ecuaciones estructurales y todos los instrumentos que necesitamos para medir esto, y los estamos desarrollando tanto para la interacción cara a cara como para la interacción en línea. Entonces vean, o sea, nosotros lo que hemos puesto es que en realidad esta parte donde dice interactividad, la línea esa, bueno, el recuadro ese que dice interactividad que tiene la letra D, pues es el espacio de encuentro, ¿verdad? En los cuales un perfil de un docente que tiene una cierta formación, una cierta experiencia, etcétera, que ha tenido cierto tipo de resultados previos en su enseñanza, se encuentra con un perfil del alumno, ¿no? Que tiene, por una parte, una historia de rendimiento escolar, ciertas aptitudes, estilos de aprendizaje, ciertos conocimientos previos, ciertas actitudes, motivaciones, y entonces ahí nosotros estamos planteando que se da pues la práctica docente, ¿no? Y entonces el profesor en este espacio de encuentro pues planea, conduce, evalúa, etcétera, pone en operación todos sus esquemas para interactuar con el alumno, y es ahí donde se despliegan estas dimensiones de enseñanza, dimensión cognitiva y la dimensión social, pues que tiene que ver con esto, parte que yo les decía, que tiene que ver con las reglas de respeto, de cortesía, el considerar a los otros, ¿no? el uso del humor, etcétera, toda esta dimensión social, pero todas se van entrelazando, ¿no? Y dan en un momento dado como resultado ciertos patrones de actuación docente que generan un cierto clima social
que conduce a su vez al involucramiento académico y que, bueno, es de diferente tipo y también estamos desarrollando todos los instrumentos, ¿no?, que tienen que ver con el involucramiento cognitivo, con el involucramiento afectivo y el involucramiento conductual. Pero diríamos primero se involucra afectivamente, ¿no? Siente interés, ¿no? Disfruta la tarea, está motivado. Después empieza a trabajar, por eso les digo, primero viene la reacción afectiva, luego el involucramiento cognitivo y al final realmente si se queda horas haciendo la tarea o no. Y esto puede ser alto, medio o bajo, o sea, este involucramiento. Y entonces nosotros estamos valorando que esto, ¿verdad?, a su vez, pues va a repercutir en la calidad de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes. O sea, los profesores, su calidad puede variar enfrentado a diferentes grupos, ¿no? Con unos alumnos les sale muy bien y con otros no les sale tan bien. ¿Y por qué no les sale tan bien? Pues es que las propias características de los alumnos pues generan otro clima social, ¿no? Entonces el profesor puede capitalizar todo lo que tiene si se enfrenta con ciertos estudiantes que tienen ciertas características. Y si esos estudiantes cambian sus características, la situación de interactividad se cambia y por tanto todos los patrones de involucramiento. Entonces, para medir todo esto, pues hemos desarrollado instrumentos para medir las emociones académicas, ¿no?, que tienen que ver con esta idea del disfrute, ¿no?, del gozo, de la alegría o del aburrimiento, ¿no?, de la desesperanza, de la ansiedad, o sea, para el otro lado. Y luego, por otra parte, pues todo el procesamiento que hacen los estudiantes de eso, cómo perciben la situación, cómo perciben la tarea, qué tan eficaces se sienten, ¿no?, cómo regulan sus emociones, y luego esto cómo da como resultado ciertos patrones de interacción del alumno con el profesor, y a su vez estamos analizando también a los profesores, ¿no? Y bueno, todo esto pues a través del análisis del discurso y la interacción, que es lo que podemos hacer, ¿no?, en los entornos en línea. Y claro que hay otros estudios, nosotros lo estamos haciendo todo a través de la percepción de la situación. O sea, ¿cómo se miden las emociones? Pues ya hay muchas investigaciones que tienen también consideradas cuestiones como la expresión facial, ¿no? O sea, ponen que los alumnos empiecen a desarrollar la tarea y que pongan una cámara enfrente para ver qué caras están haciendo mientras están haciendo la tarea, ¿no? Lo cual son investigaciones súper carísimas, ¿no? Y entonces hay que clasificar de acuerdo con un investigador que se llama Ekman, si era una cara de tristeza, de alegría, de enojo, etcétera, y eso resulta complicado. O si no, miden las reacciones emocionales, ¿no? Pero en realidad a lo que a nosotros nos importa no es tanto si el estudiante dice, ay, estaba muy nervioso. Digo, que nosotros detectemos por respuestas galvánicas de la piel o por el ritmo cardíaco si estaba muy nervioso, sino que diga que estaba muy nervioso. Porque lo que importa es cómo percibe la situación, ¿sí? Entonces estamos usando solamente escalas que miden la percepción de los sujetos acerca de las situaciones para ver qué tanto, pues en modelos de ecuaciones estructurales explican la varianza en el desempeño, en el rendimiento académico. Pero primero en el involucramiento. O sea, nosotros lo que queremos ver es cómo es que la situación, la plataforma, las actividades, los videos, etcétera, realmente enganchan, ¿no?, al alumno, porque si no hay interés situacional, todo lo demás no ocurre, pero interés situacional y autoeficacia percibida. Esas dos cosas le dan o en la torre o potencializan, ¿verdad?, lo que puede ocurrir en un entorno en línea. Entonces, bueno, pues ya hay instrumentos, ¿no? Hay emociones que se llaman emociones académicas o emociones de logro, que estamos como estandarizando, estamos probando en la población mexicana. Ya hay versiones españolas para medir las emociones que tienen los alumnos en un contexto. Luego las medimos en situaciones particulares de tareas concretas y medimos el involucramiento, medimos otro tipo de variables porque ya sabemos que la explicación es multifactorial, ¿no? Entonces, no podemos tener modelos muy simples porque estos modelos anteriores que yo les mostraba, pues no tienen todos los componentes que se requieren para explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, estamos trabajando con las dimensiones afectivas, pero también con las otras, porque sabemos que también tienen, ¿no?, un papel importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Miren, muy rápidamente, porque tenemos que pasar a las mesas de trabajo.
Y hay cuestiones que me inquietan en cuanto a lo que han estado ustedes mencionando. Primeramente, definir que nosotros como dimensión vivencial nos estamos preocupando por la forma en que la mediación tecnológica puede influir en esas alegrías, esos enojos, esas disfrute, esa frustración, que va a hacer que se tenga mayor o menos sentimiento de desarrollo, por decirlo así, ¿no? Yo no tanto la calificación ni lo que dice el Carlos, sino ese sentimiento de desarrollo. Pero si nosotros tratáramos de impulsar todo esto, el año pasado con la doctora Herrera empezamos un trabajo de prospectiva de todas las dimensiones, pero particularmente en lo que es la dimensión vivencial. Vimos que había muchos factores que se tenían que tomar en cuenta para construir los diferentes escenarios. Nosotros elegimos el de identidad. ¿Por qué? Porque sentimos que era el que abarcaba, era el que era más amplio y que estaba contenido también en la competencia, en el liderazgo, en la comunicación. Y empezamos a preguntarnos, bueno, y finalmente como universitarios de la UNAM, ¿en qué nos estamos diferenciando? No solamente en los diseños curriculares, sino también lo que se propicia a través de los medios, ¿en qué nos estamos diferenciando de las otras instituciones? Así como cuando los Pumas juegan, nosotros como académicos, ¿en qué nos diferenciamos de los otros? Y esto nos llevó también a plantearnos, bueno, es que una de las cuestiones, y ustedes me darán la razón o no, ambas hablaron de valores. Ambas mencionaron el cómo esos valores van a orientar las diferentes metas, van a definir las relaciones que se establezcan, pero institucionalmente alguien tiene que planear también esto. O sea, yo he visto la campaña de valores de la UNAM, no sé qué se haya logrado, pero yo sí estoy segura de que aún falta. Y en este sentido, inclusive llegamos ahí a rescatar el himno universitario, no el de los Pumas, sino el académico, y tratar de manejarlo en ese sentido. Bueno, vamos a empezar a promover valores, el sentimiento de que soy universitario, ¿sí? Obviamente nos queda muchísima tarea por llevar a cabo. Por eso el interés ahorita de acotar el trabajo, son muchas cosas las que comprenden. Pero yo les pediría muy brevemente, así rápidamente en un minuto, ¿qué recomendarían a una institución para que a través de la mediación tecnológica se empiecen a tomar en cuenta los procesos que se generan emocionalmente y su repercusión en la identidad universitaria? Sí está, ¿verdad? Yo, partiendo de la experiencia que he tenido trabajando en las dimensiones, bueno, en la enseñanza del civismo, ¿no?, y de la formación ciudadana, pues yo diría que es esta idea del conocimiento y el aprecio por sí mismo, ¿no? Lo primero que tiene que trabajarse. Esto que se llama identidad, pues a eso se refiere, ¿no? Conocimiento y aprecio por sí mismo. Eso es lo que luego lleva a una serie de relaciones sociales con los otros más sanas y luego lleva a la participación en un contexto más amplio, ¿no? Entonces, sí, la construcción del sentido de identidad es una cuestión fundamental que, pues, países muy desarrollados como Singapur lo han tomado como punto de partida. Entonces,
Lo primero, dicen ellos, es generar un sentido y un orgullo, ¿no?, importante de ser quienes somos y que tenemos una diferencia, porque en el contexto globalizado eso es lo que intercambias, ¿no? O sea, son como bienes de intercambio, pues tú eres diferente y ¿qué me aportas a mí? Entonces, pues esto que yo decía, que los niños estaban orgullosos de lo que hacen es conocimiento, ¿no?, y aprecio por sí mismo, conocimiento y aprecio por los otros, la construcción del sentido de nosotros, para finalmente poder participar más ampliamente en la comunidad universitaria o en otros contextos globalizados, a partir de eso, ¿no?, de estar bien plantado en el conocimiento y profundo aprecio por los valores, ¿no?, por la identidad de ser quien eres como universitario o como miembro de una cultura particular, y desde ahí construir todo lo demás, ¿no? Bueno, los procesos son complejos porque precisamente atrás de la situación tecnológica, atrás de las máquinas y los dispositivos, hay seres humanos que vienen cargando una historia, y esa historia generalmente no la tomamos en cuenta al alumno. Por eso yo un poco utilizaba el símil de números, padrones, patrones, expedientes, ¿no? Y no profundizamos en lo que es el alumno, que precisamente le da identidad, pues, su sentido de pertenencia, que no se ha trabajado en ese. En el caso de la UNAM se ha perdido mucho ese sentido de pertenencia. Se identifican más con el equipo de los Pumas y con el logotipo de los Pumas que con el logotipo de la propia universidad. Pocos son los que traen puesta la camiseta, no nada más en el sentido moral, sino en el sentido físico. No vemos camisetas de la UNAM, mientras que todos deberían traer sus camisetas de la UNAM. Se da preferencia a las de los Pumas. Entonces, ¿qué es lo que viene cargando un individuo que le tenemos que enseñar o tiene que aprender a través de mediaciones tecnológicas? Yo creo que primero tenemos que penetrar en ese individuo, ¿sí? Es un individuo que trae, a veces decía yo, una historia que es un poco complicada para el propio aprendizaje. Puede ser una persona que no tiene una situación económica boyante, que es maltratado, que trae problemas de distintos tipos, decíamos, hasta situaciones mentales alteradas, y que tenemos que ir trabajando con esos individuos de manera más individualizada, más particular, así como la máquina permite que haya un aprendizaje más directo, individual y al gusto del que quiere tomar ciertos contenidos. También tenemos que trabajar con la persona como individuo. Creo que esto es clave, ¿no? Hacerlo sentir que también es un ser humano que tiene que profundizar precisamente en valores de respeto, de verdad, de justicia, de ética, todo esto que hemos perdido. No podemos permitir que la mediación nos quite de la persona humana. De por sí vamos rumbo a la poshumanidad, ¿sí? Al rato vamos a estar platicando con robots, con cyborgs, con clones, etcétera. Entonces, ¿en qué momento vamos a recuperar la esencia humana? Si es que todavía la queremos recuperar. Eso es algo que nos tenemos que preguntar de entrada, ¿no? Y ver cómo estos individuos tienen ciertas características. Por ejemplo, a nosotros en la facultad nos llegan chicos que viajan 5 horas diarias, porque vienen desde los municipios del Estado de México. Entonces, 2 horas y media de venida, 2 horas y media de ida, están todo el día en la facultad, llegan sin desayunar, medio comen, etcétera. Entonces, ¿qué rendimiento tiene un individuo de esas características, no? Y hay otros que ni siquiera van a la escuela porque ese día no tuvieron para el camión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender frente a la persona que está atrás de los dispositivos o manejándose en los dispositivos? De repente, bueno, hubo el semestre pasado que llegaban todos y primero sí, todos con su computadora, después ya nadie llegaba con computadora. Bueno, ¿qué pasa? Ya volvimos a la era cavernícola, cuadernícola, nos decían los del TEC de Monterrey, y dicen, no, lo que pasa es que nos roban en el metro las computadoras, ¿no? Ya no las podemos traer. Entonces dices, hay todos una serie de procesos que no podemos descuidar en el entorno, en la situación de lo social,
para que podamos entender al muchacho que va a aprender, pero que además con todo lo que viene cargando, que no es nada más el propio conocimiento, ¿no? Antes decían, bueno, deja tus problemas allá afuera de la escuela y aquí te pones a enseñar y estudiar, ¿no? No, ahora los problemas entran con toda la escuela, a la escuela, ¿no? Entonces, esos son los que tenemos que enfrentar. Pues muchísimas gracias a ambas. Nosotros les pedimos seguir en contacto con ustedes, que nos permitan seguir pues dándoles cuenta de lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestras propias dimensiones. Andrea nos tiene... Bueno, sí, pues agradecemos formalmente la participación de la doctora García Cabrero y la doctora Guillermina Baena, así como el de la maestra Hilda Bustamante. Y con esto damos por terminada la primera etapa de las actividades del día de hoy. Agradecemos a todos su presencia y a quienes nos siguieron vía streaming. Los invitamos a continuar con la siguiente etapa, que será en el anexo de la DGTIC. Asimismo, los invitamos a estar pendientes de nuestras siguientes actividades. Gracias y buenas tardes. Bueno, no nos vamos antes de que les entreguemos sus constancias, que es nuestro agradecimiento hacia las doctoras. Y bueno, nuevamente un aplauso.